Muchas gracias, Marco. Como ustedes recordarán, dentro del discurso del presidente Ollanta no solo se plantearon modificaciones al tema del manejo ambiental en la zona del proyecto minero Conga, sino también se plantearon dos cambios importantes respecto a la relación entre la minería y el ámbito social, como es la creación de 10.000 empleos y la creación de un fondo social como dos condiciones fundamentales que se estarían planteando para establecer el futuro. En primer lugar, creo que debemos decir, como en los otros casos, esto es un reconocimiento de los problemas que ha tenido la minería en el pasado, de su escaso impacto en la generación de empleo, ¿no? Sabemos que el proyecto minero Conga apenas generaría 1.700 empleos permanentes en un departamento con cerca de 1 millón de habitantes, y además la propuesta de establecer un fondo social es también un reconocimiento que el actual sistema de distribución de regalías y el canon y la contribución extraordinaria que se puso al comienzo del gobierno y que se había planteado como un tema central de campaña es una contribución evidentemente insuficiente, porque de lo contrario no tendría sentido plantearse la necesidad de un fondo social adicional a las reglas que se han estado planteando, ¿no? Pensamos que en estos dos casos hace falta que la propuesta del presidente Humala sea precisada mucho más. En primer lugar, porque respecto a la propuesta de fondo social hemos tenido en el pasado experiencia de fondos de fideicomiso de empresas mineras y posteriormente del llamado óvulo minero, óvulo voluntario, administrado por las propias empresas mineras, que no dio buenos resultados para el Perú. Nosotros pensamos que efectivamente la minería tiene que contribuir mucho más a la mejora de las condiciones sociales de la región donde se ubica, pero que esto tiene que pasar fundamentalmente a través de los gobiernos regionales y locales y las organizaciones sociales de la zona, y no principalmente a través de una acción directa de las empresas mineras, porque sabemos además que en el caso de Yanacocha esto ha dado lugar a mucho intento de manipulación de las organizaciones sociales a través de estas acciones que ha hecho la empresa minera. Y respecto de la creación de 10.000 puestos de trabajo, pensamos que también esta propuesta del presidente Humala es un reconocimiento del escaso empleo que genera la minería, y es un reconocimiento, por lo tanto, de la necesidad imperiosa de promover otras actividades económicas, como el turismo, como la agricultura, como la ganadería, como la industria, que son aquellas que puedan efectivamente generar el empleo que nuestro país necesita y no la cantidad ínfima que le hace la minería. Y en ese sentido insistimos en la propuesta que ya hemos planteado de la necesidad de abrir el diálogo en Cajamarca sobre la base de un desarrollo regional integral, económico y social, dentro del cual no tiene que estar solamente planteado el tema de la minería y el proyecto de Conga, sino cuáles son las mejores condiciones para un desarrollo económico y social en Cajamarca, en las cuales podamos mejorar las condiciones de educación, de salud y de trabajo de la población cajamarquina, lo cual implica una visión más integral exclusivamente del proyecto Conga, porque la minería sola no puede resolver los problemas de empleo y los problemas sociales que tiene nuestro país. Requerimos una propuesta de desarrollo que incluya otros sectores y otras políticas más allá de la política de la minería. Bueno, esos son los principales puntos de vista que tenemos como Movimiento Tierra y Libertad en esta coyuntura para informar al país, y quedamos a la disposición de las preguntas que ustedes tengan a bien formularnos para poder responder a sus inquietudes. Dos preguntas para ambos. Si es cierto que el presidente Ollanta Humala fue a Cajamarca y señaló de que Conga no iba, también es cierto de que una vez que él ha llegado a la presidencia, él ha dicho que Conga va, y se ha estado esperando solamente el peritaje para señalar que Conga iba, ¿no? Ante esa realidad, ante ese contexto, ¿cómo van a hacer ustedes para lograr que no se logre el proyecto minero Conga primero? O sea, ¿cómo van a hacer para lograr que no se haga? Si ya es un favor del Estado prácticamente, primero. Y segundo, si saben que en todos esos lugares, lagunas del Perol, en fin, hay 68 restos arqueológicos que serían intocables, ¿no? Bueno, en realidad el conflicto de Conga es un conflicto bastante complejo que no se reduce a un peritaje. La dimensión técnica de ese conflicto es uno de los componentes sin duda importantes.
y que todavía trae por largo un debate. Por ejemplo, vamos a entregarles al final de la conferencia también las respuestas que ha dado el hidrogeólogo Robert Morán al peritaje. Y lo que señala es que efectivamente hay una discusión abierta sobre la calidad del estudio de impacto ambiental, sobre el tema que la empresa minera dice que no se trata de un acuífero, hay información que muestra que es un acuífero, entonces el debate técnico todavía está abierto sobre el tema. En segundo lugar, en términos legales, hay varias acciones que las organizaciones sociales y las autoridades van a emprender en los próximos días. Entre ellos está el tema de los restos arqueológicos, que por ejemplo hemos sido informados y de una lectura de LEIA se habría aprobado el LEIA sin tener los CIRAS, los certificados de intangibilidad de restos arqueológicos, y además han surgido un conjunto de familias que han mostrado que hay un tráfico de tierras que no ha dejado subsanado todo el tema de las ventas de tierras que se han hecho a la empresa minera. Y del lado social, Tierra y Libertad en realidad no está imponiendo una agenda. Tierra y Libertad lo que está diciendo a las organizaciones sociales y a las autoridades que defienden sus aguas en Cajamarca y su derecho a otro modelo de desarrollo, lo que estamos diciendo es: los respaldamos, los apoyamos, buscamos una salida pacífica, mantengamos la unidad de las organizaciones y llamamos además a los partidos políticos democráticos del país a respaldar esa lucha para evitar que pueda haber una imposición del proyecto y eventualmente un desenlace violento que hay que conjurar y que hay que evitar que ocurra. Señor Malparano, Pedro quería añadir. Sí, yo añadiría que lo que nosotros estamos planteando es a un diálogo al presidente Humala y al gobierno en torno a las condiciones en las cuales se desarrolla la minería en el Perú y en particular el proyecto Conga. Nosotros no pensamos de que el Perú sea un país en el cual, una vez que habla el general, digamos, todos los demás tenemos que acatar sus órdenes sin dudas ni murmuraciones, porque por lo menos creo que ninguno de nosotros es soldado de un ejército, sino ciudadanos de un país democrático. Y como ciudadanos de un país democrático pensamos que es la opinión pública, el ejercicio de la ciudadanía, el ejercicio del diálogo, lo que debe llevarnos como peruanos a tomar las mejores decisiones para el país, ¿no? Nuestro único interés es buscar lo que sea mejor para los peruanos y pensamos que a través del diálogo en democracia es como se puede. Señor Malparano, usted ha estado en Cajamarca, ha estado participando también en el paro. El gobierno ha dicho de que va a llevar a una especie de consulta, audiencias, va a hacer toda una campaña de promoción del proyecto, ¿no?, que viable Conga, ¿no? ¿Cuál sería su opinión al respecto y en relación a que dice que hay lagunas que no es apto para consumo humano ni para consumo animal? Entonces eso justificaría el uso, ¿no? Y esa sería mi pregunta. Bueno, en primer lugar, yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de colocar accesible a toda la población todos los estudios técnicos y la información correspondiente a este proyecto. Por eso mismo, por ejemplo, es que denunciamos en su momento cuando la administración del ministro Gisek estaba pidiendo el estudio de impacto ambiental para hacer la evaluación correspondiente, y el Ministerio de Energía y Minas mantenía el estudio de impacto ambiental restringido y tuvo que ser la propia empresa minera la que abra la información. Por eso es que lamentamos que el informe del peritaje se haya hecho con tanta falta de transparencia y que no se haya querido discutir, por ejemplo, los términos de referencia del contenido del contrato, que se haya señalado a dedo y de manera prácticamente oculta quiénes iban a ser los peritos, y luego se hayan dicho y desdicho en relación a cuándo iban a hacer reconocimiento público el informe. En ese sentido, también las organizaciones sociales en Cajamarca y las autoridades que estamos cuestionando el proyecto, vamos a hacer de conocimiento las observaciones al informe de peritaje, y además vamos a exigir que el proceso sea de lo más transparente, y vamos a seguir denunciando el que se estén empleando, por ejemplo, regalos, ¿no?, para, en vez de informar, buscar debilitar o manipular a las personas, al extremo de que el ministro de Energía y Minas haya tenido que regalar cocinas y balones de gas en lugares donde no hay ni siquiera centros de acopio de gas y no hace parte del presupuesto familiar
comprar balones de gas. Y queremos entonces un diálogo serio, transparente sobre el tema, en donde la voz de las comunidades y las organizaciones sea ampliamente escuchada y respetada, cosa que no está ocurriendo actualmente.